Buenos días a todos. Yo trabajo en este centro, que los centros de investigación agrarias, cada región en España tiene uno. Entonces Cantabria es una de las regiones más pequeñas de España y el centro es un poco de acuerdo a ese tamaño de la región, es un centro pequeñito. También estamos orgánicamente dentro de lo que es la administración regional, dentro del gobierno de Cantabria, lo cual tiene bastantes implicaciones porque trabajamos muy cerca de los administradores, de los que controlan la política agrícola común, que es, por ejemplo, lo más fuerte que tiene la Consejería, en este caso de Medio Rural, de todas las comunidades autónomas. Entonces, tiene el peligro de que, bueno, yo soy investigador y muchas veces hacemos trabajo de gestión, pero eso también es debido a la carestía que hay de técnicos en las administraciones. Entonces, si estás metido en ese organigrama, pues tiran más de ti como gestor. Entonces, al final hacemos dos cosas y tenemos el riesgo de no hacer ninguna de las dos bien. Pero bueno, lo que hacemos es normalmente meter más horas de las que deberíamos, ¿no? Entonces, yo el año pasado di aquí una charla en este mismo foro, sobre todo sobre la PAC y cómo afecta eso a los pastos, a las ganaderías y a las ganaderías que utilizan pasto. Cantabria es una región eminentemente ganadera y además de una ganadería eminentemente extensiva, la mayor parte de ella. Yo creo que es la primera en pastos permanentes, en porcentaje de su superficie como pastos permanentes. Muy cerca está Asturias, pero ya el resto queda bastante por debajo. Eso significa que tenemos muy poca tierra de cultivo y dentro de que eminentemente es ganadera, también tenemos muy poco pasto cultivado. La mayor parte es pasto permanente. Eso está muy bien visto en la política agrícola común, principalmente por la importancia que se le da al cambio climático, a la fijación de carbono en los suelos. Entonces, cuando pasas de pasto permanente a cultivos, pues hay mucha emisión de carbono a la atmósfera y eso está mal visto y está penalizado incluso en la política europea, ¿no? Entonces, estos son un poco los aspectos que quiero tocar en esta charla y quiero un poco, a los que estuvisteis el año pasado, pues igual os acordáis de lo que hablé, pero tocar un poco las conclusiones a las que llegué el año pasado, porque las repasé un poco al hacer la charla de este año y me parecieron pues, que podemos hacer casi una continuación, ¿no? Decía cosas que son las que voy a tocar después. Luego hacer un poco de repaso de los pastos comunales, pastos forestales o montes, que en Cantabria tienen una importancia especial y es también el objeto de esta charla, ¿no? Y cómo, debido a una serie de circunstancias, con la nueva legislatura que empezó hace 2 años y medio en Cantabria, se empezó a hacer mucho hincapié en hacer un plan estratégico de prevención y lucha contra los incendios forestales, con el acrónimo poco musical de PEPLIF. Entonces, ha habido una serie de circunstancias que han impulsado esto y la verdad es que este impulso es muy positivo desde el punto de vista político. En el Parlamento de Cantabria hubo unanimidad total en aprobar este plan, lo cual ocurre con pocas cosas a nivel de parlamentos, y eso trae consigo una serie de herramientas, están incluidas dentro de este plan, que son los instrumentos de gestión de montes, donde todo esto está manejado por la Dirección General de Medio Natural, que es la antigua Dirección de Montes, donde la mayor parte de los técnicos son ingenieros de montes, ingenieros forestales, y que, vamos, aquí hay muchos ingenieros de montes, ingenieros forestales, estamos en su casa, que siempre han tenido una tendencia a mirar más el lado de los árboles y menos el lado de los pastos forestales. Quiero hacer la charla dinámica y si tenéis cualquier opinión al respecto, también paramos y hablamos sobre cualquier cosa, ¿no? Pero lo positivo de este nuevo PEPLIF y de estos instrumentos de gestión es que quieren meter de una forma explícita y muy importante el tema ganadero, el tema de los pastos,
y el tema de pastoreo. Y afortunadamente pues, nos llamaron a nosotros, que pues, somos los que más aparentemente conocemos sobre este tema en Cantabria, ¿no? Y tocar estos temas, que son donde más nos estamos involucrando nosotros en estos instrumentos de gestión, que es manual de orientaciones de gestión, ver la información oficial o de investigación que tenemos que se podría utilizar, y utilizar un modelo de simulación que es una cosa que hemos creado desde el CIFA desde hace bastantes años y que permite simular cómo funciona un monte en su sistema pastoral, ¿no? Repasando esto fue la primera diapositiva del año pasado, de la presentación, y como os decía, pues la PAC era un tema importante en esto, ¿no? Y las conclusiones que ponía al final de toda esta charla, que yo creo que estaba colgada o sigue colgada, no lo sé, habla sobre que tendremos que ir hacia una nueva PAC, que es la que nos viene y la que se empieza a discutir ya de una forma bastante activa, con todavía demasiadas ideas que no acaban de concretarse y dan un poco de miedo también a veces, ¿no? Porque ya queda poco tiempo para concretar cosas. Pero lo importante es que debe considerar mejor los bienes y servicios generados por la ganadería. La producción es uno de esos bienes y servicios, pero hay otros bienes y servicios que Alberto seguramente hablará de ellos en la charla que me sigue. Y aquí hacía este repaso. ¿Por qué es interesante la PAC? Principalmente porque tiene una potencia económica muy fuerte, o sea, mueve lo que es la agricultura y la ganadería con todo el dinero que tiene para subvencionar ciertas prácticas o penalizar otras, ¿no? Pero tiene muchos fallos y aquí pongo en rojo los que considero más importantes para lo que sigue después. Trabaja a unas escalas que no son realmente a las escalas que funcionan nuestras ganaderías, y en el tema del pastoreo, las ganaderías con pastoreo y en extensivo, mucho menos. Las escalas que trabaja, la superficie es muy importante en la PAC, se paga por superficie, pero trabaja las escalas de SIGPAC y de recintos de SIGPAC, que suelen ser pequeños comparado con la superficie que puede aprovechar un ganado en pastoreo. Por otro lado, invierte mucho en pagos directos a los agricultores y ganaderos sin exigir demasiado respecto a los beneficios que pueden generar esas explotaciones. Hay una proporción invertida en desarrollo rural, que es la parte más creativa, digamos, de hacer cosas más interesantes, y que es la parte donde las comunidades autónomas, con las peculiaridades que tiene cada una de ellas, puede diseñar más a medida qué tipo de políticas hacer. Esa es muy baja en relación al pilar 1, a los pagos directos, ¿no? Y la última, que no es comprendida por los agricultores y menos por la población en general, ¿no? Entonces, eso es bastante grave, no saber, y muchos técnicos tampoco saben de qué va la PAC porque es tan compleja y tan artificial que eso es un fallo desde mi punto de vista bastante grave. Esto es otra repetición de otra diapositiva del año pasado, y aquí hablo de posibles líneas de trabajo para prepararse para lo poco que queda. Mejorar las bases de datos oficiales, de animales, de declaraciones de PAC. Las que pongo en rojo es porque voy a hablar de ellas a continuación. Hay algunas que se va a hablar de ellas más adelante, que es muy interesante, y la Unión Europea está metiendo mucho dinero con los nuevos satélites Sentinel en monitorizar toda la superficie agraria de Europa. No sé si se llegará a ello, pero ese es el propósito. Integración de modelos de simulación del funcionamiento pastoral a escala de explotación y monte, y diseño y control de instrumentos de gestión de montes ligados a pagos de la PAC. Yo leía esto cuando estaba preparando esta presentación, y esto me viene de perilla para ligar un año con otro. Entonces, el siguiente paso es haceros una pequeña presentación de lo que suponen estos pastos en Cantabria, estos pastos comunales, pastos permanentes de montaña principalmente. Y volvemos a hablar de este libro porque tiene estas definiciones ahí y es muy interesante seguir haciendo propaganda de él porque es un buen trabajo y nos
nos acota qué son las cosas, ¿no? Los montes de utilidad pública en Cantabria son muy importantes. Esta es una de las primeras medidas que tenemos que tener de referencia porque son los montes cuya gestión es competencia de la Administración regional. Con lo que los primeros sitios donde esta dirección de medio natural se va a fijar son estos montes de utilidad pública. En Cantabria ocupan una extensión que es el 52% de la región, menos la zona litoral, que antiguamente sí lo era, pero se fue privatizando con desamortizaciones. Todo esto se mantuvo como montes de utilidad pública. Y estamos hablando de un número de 480 montes, lo cual es montes que pertenecen, su propiedad es de juntas vecinales o ayuntamientos. No hay ningún monte que sea propiedad de la Administración regional en Cantabria. Por otro lado, está la fuente de lo que esas juntas vecinales o ayuntamientos propietarios de montes declaran a la PAC porque se utiliza por los ganaderos vecinos de esas juntas vecinales o ayuntamientos. Entonces estamos hablando que son 464 montes de 344 entidades, juntas vecinales o ayuntamientos. De estos 464, 366 son montes de utilidad pública, lo que supone un 76% de estos, y los que no son montes de utilidad pública son 98. Hay ciertos montes que no son, la potestad de su administración no recae en la administración regional. La superficie total de todo esto son el 25% de la superficie regional. Los que son montes de utilidad pública ocupan 124.000 hectáreas, que supone el 45% de la superficie de montes de utilidad pública, ¿vale? ¿Qué significa? Que el resto, casi todo ello es arbolado. Arbolado que está catalogado como forestal en SICPAC y que por tanto no puede declararse como pasto, a pesar de que mucho de ello sí que recibe pastoreo, sí que hay ganado dentro de esas masas arboladas. Y luego otra cosa muy interesante es que se declara un total de 134.000 hectáreas, pero lo que realmente es subvencionable, se subvenciona por hectárea, son 76.000 hectáreas. Y esto es lo que la Administración considera que realmente es pastable. Aquí está el coeficiente de admisibilidad de pastos, que muchos conoceréis de qué se trata. En la charla del año pasado también lo toqué bastante, quiere distinguir lo que en una mancha de pasto, sobre todo de pasto arbustivo o pasto arbolado, se considera que es accesible y comible por los animales de lo que no es. Es un tema muy polémico, ha dado muchas batallas porque se ha aplicado a toda España y ha reducido mucho la superficie pastable y por tanto subvencionable para la PAC. Entonces aquí supone el 57% de este total. Y esto es lo que pueden pedir como subvencionable. De esta superficie total, de estos 134.000 hectáreas, el 8,6% es pasto herbáceo, lo que consideramos casi todo pasto, pero es pasto de mejor calidad. El pasto arbustivo, estas son las categorías de SICPAC, el pasto arbustivo supone 87%, o sea, casi todo es pasto arbustivo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, y el pasto arbolado es un 4,2%. Así es como está catalogado en SICPAC, que es el sistema de referencia espacial de las ayudas de la PAC en España. Aquí es simplemente superponer el montes de utilidad pública sobre el de superficie declarada. Lo que queda en morados son los montes declarados, que no son montes de utilidad pública, y el amarillo es principalmente la zona forestal arbolada, que no puede declararse para la PAC, y el, no sé qué color es, más oscuro, estos son lo que está declarado y está dentro de montes de utilidad pública. Conclusiones de estos mapas, pues lo forestal pública en Cantabria es muy importante, será de las regiones que más superficie forestal público hay en España, ¿no? Está localizado principalmente en la zona montañosa
y de esto aproximadamente la mitad es oficialmente de interés pastoral, declarado para la PAC, y de lo pastoral forestal, algo más de la mitad se considera realmente pastable de forma oficial también, tras aplicar este coeficiente de admisibilidad de pastos. Bueno, pues con este antecedente de cómo es Cantabria, pues podemos seguir aquí con este plan estratégico, este PEPLIF. Voy a decir PEPLIF de ahora en adelante porque es un nombre relativamente largo, ¿no? Este es un documento que se puede descargar ya, se aprobó en febrero de este año y ya se puede descargar en internet y es un documento no demasiado extenso y yo creo que es interesante. Y por lo que me cuentan mis compañeros de Montes, pues el resto de técnicos de comunidades autónomas que lo han leído lo han considerado como muy interesante y como un buen ejemplo de lo que puede ser un plan de este tipo, ¿no? Está pensado para seguir muchos años, pero por supuesto pues, el primer periodo sería este 2017-2020, o sea que ya ha pasado casi su primer año, ¿no? Los antecedentes, 3 antecedentes que considero yo importantes por lo que se creó este PEPLIF, es porque Cantabria es una de las regiones de España con mayor número y superficie de incendios forestales al año. Parece paradójico con lo verde que es Cantabria, lo mismo que Asturias y Galicia, pero bueno, cada vez todos estamos más informados de que en el norte de España se producen muchos incendios, cada vez salen más en la prensa y tienen, bueno, son incendios que no se producen en verano, hay muy pocos grandes incendios, mayores de 500 hectáreas, cada vez más de todas maneras, y algunos de ellos tienen una recurrencia, esto es una serie de 2009-2014, y algunos tienen una recurrencia casi anual. Hay 6 incendios en ese periodo, en esta zona, por ejemplo, pues se dan incendios muy recurrentes todos los años, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que es casi imposible de asimilar para la España mediterránea, ¿no? Entonces, son incendios de otras características, principalmente se dan a finales de invierno, etcétera. Pero hay mucha superficie incendiada. La media anual son unas 9.000 hectáreas al año incendiadas. Para lo que es Cantabria, que son 520.000 hectáreas, pues es mucha superficie. Y el principal objetivo de esos incendios es destruir matorral. Igual la palabra no es la más correcta, pero es destruir matorral para promover el pastoreo en zonas menos matorralizadas. Zonas que se cierran mucho de matorral, principalmente de úlex, lo que llaman en Galicia tojo, nosotros llamamos escajo, árgoma, y esa es una planta pirófita que al final del invierno pues tiene bastante materia seca, que arde muy bien, y que los incendios en Cantabria, el 90 y pico % están ligados a la existencia de esa planta. Entonces, estos datos son las fichas que se rellenan en cada incendio por los agentes del medio natural, tienen que poner cuáles son las causas de este incendio, y la mayoría de ellas ponen como causa creación de pastos y generado por ganaderos. Entonces, desde mi punto de vista también hay que cogerlo un poco es un agente del medio natural que pone esa causa después de analizar cómo ha sido ese incendio, ¿no? Y otro de los antecedentes muy importantes y que lanzó fuerte este PEPLIF es que los incendios muy potentes que hubo a finales del 2015. Finales de 2015, si tenéis un poco de memoria de telediarios y tal, hubo unos incendios tan fuertes como los que ha habido este año en Galicia y Asturias. En Cantabria no ha habido esa incidencia este año como Galicia y Asturias, pero a finales de 2015, que fue un otoño muy, muy seco, y que había hojarasca seca a final del año, se quemaron 10.300 hectáreas en 15 días, más de lo que se quema en un año normal, en un año medio. Y eso, bueno, eso fue, digamos, mediáticamente fue muy, muy impactante y la sociedad demandaba tomar medidas de alguna manera. Entonces, el PEPLIF también fue una respuesta a este suceso. De todo este documento del PEPLIF, yo es algo mío que pongo ahí, que siempre parece que los sistemas ganaderos extensivos se diagnostican como los principales causantes de los incendios.
y no se explicita en ningún momento en los documentos que también tienen un papel preventivo. Los animales ramonean, quitan biomasa, y ese papel preventivo es potencial, pero también es actual. Eso no se dice en ningún momento en el PEPLIF. Pero lo positivo es que sí que se proponen muchas acciones ligadas al pastoreo y que, por tanto, está considerado implícitamente como una herramienta. Es, por un lado, posible causa, esos sistemas ganaderos, porque queman de forma ilegal, pero también es una herramienta. O sea que tenemos esas dos vertientes. Es como todo, si lo manejo bien es positivo, si lo manejo mal es negativo, ¿no? El PEPLIF tiene, voy a hacer ahora un poco la estructura del PEPLIF lo más breve posible. Ya os digo que está colgado ahí y si tenéis interés pues lo tenéis accesible, pero se estructura en unos objetivos generales, unos objetivos secundarios ligados a esos generales, y dentro de cada de esos objetivos secundarios una serie de acciones. Los objetivos generales son 6, desde la participación social hasta mejorar la organización y la dotación de la administración, la coordinación entre distintas administraciones, qué hacer después de que ocurran los incendios y la comunicación y la sensibilización de la sociedad, ¿no? Y este es el apartado donde más se hace hincapié desde el punto de vista presupuestario y donde nosotros, en este aspecto de la gestión pastoral, participamos dentro de este PEPLIF. Reducir el impacto de los incendios forestales, es como muy de perogrullo, que es una medida general, hay que reducirlo. Entonces, es principalmente de prevención, aunque como dice esto, el impacto significa también, una vez que haya un incendio, cómo podemos hacer para que seamos más eficientes y no aumente de superficie muy grande, ¿no? Pero principalmente es de prevención estas medidas. Dentro de esta medida, de este objetivo general de reducir el impacto de los incendios forestales, el objetivo general 3, tenemos unos objetivos específicos que no los pongo todos aquí tampoco. He quitado los que realmente no vienen al caso aquí. He puesto los que más están relacionados con lo que estamos haciendo en el CIFA. Avanzar en el conocimiento de los incendios forestales, no hablaré mucho más de ello. Mejorar el modelo de gestión del monte fomentando la conciliación de usos, muy importante, y es donde el presupuesto del PEPLIF aquí se carga. Adaptar el sistema de planificación a escala de monte, este iría antes de este, es crear un modelo para que luego se aplique en los distintos montes, luego lo explicaré mejor, y el 3.6, poner en valor el monte. Este y este no haré mucho hincapié y me centraré después más en estos dos. Este conocimiento, simplemente voy a decir que es incorporar técnicas lo pongo aquí porque he visto que hay otras charlas aquí que van a hablar sobre ello, y por ejemplo en técnicas de detección ya se están haciendo cosas de simplemente saber qué superficie hay incendiada por teledetección. La sorpresa esperable es que las pruebas que se han hecho es que sale mucha más superficie de los métodos tradicionales de poner un perímetro desde el campo a lo que se ha incendiado. O sea, que esas 9.000 hectáreas que estoy diciendo de media seguramente son más, porque bueno, estos métodos cubren todo el territorio y son más fiables, ¿no? Analizar las principales líneas de subvención para alinearlas con los objetivos del PEPLIF, aquí estamos hablando de la PAC. Penalizar el uso ilegal del fuego, se quiere penalizar. Entonces eso ya se hacía antiguamente, después se ha quitado y ahora parece que quieren volver a penalizar el uso de el hacer incendios de una forma ilegal, ¿no? No estamos hablando de quemas prescritas, que es un aspecto que sí que se le quiere dar importancia. Y luego potenciar el desarrollo de estudios y análisis técnicos. Bueno, esto es bastante dinero hay ahí para ello y sería pues para investigación principalmente, por eso es interesante para nosotros. La última medida que hablaba, la 3.6, poner en valor el monte, aquí tenemos una que directamente iba toda para el CIFA, pero esto es un plan ambicioso y las comunidades autónomas también están bastante peladas de dinero. Entonces, el total del PEPLIF son 26 millones de euros en 4 años,
Esta era proyectos piloto de buena gestión pastoral. Queríamos enfocarnos en montes concretos, con buenas condiciones de los ganaderos, de la junta vecinal, que estuviéramos todos alineados para buscar la manera de que en 3-4 años hiciéramos que ese monte fuera rentable desde el punto de vista económico, que es lo que consideramos que permitirá que después se acabe con los incendios ilegales por el lado de Peplif, pero que después, lo más importante, que los montes sean rentables y que la gente valore ese recurso. Hay otras medidas de biomasa forestal, unas cuantas acciones, esto ya serían acciones, y hay otra de promover bienes y servicios de ecosistemas arbolados, arbolados propiamente dicho, que se lleva mucho dinero de este Peplif, ¿no? Nos vamos a las dos que considero más importantes. Empiezo con la 3.4 y voy a la 3.3. La 3.4 es adaptar el sistema de planificación a escala de monte. O sea, tener una orden bien detallada que diga qué tiene que tener un instrumento de gestión, qué tiene que tener un modelo de instrumento de gestión. Entonces, ya en finales de 2014 salió una orden en el BOC de Cantabria diciendo en el anexo todos los apartados que tenía que tener ese instrumento de gestión. Desgraciadamente, la parte pastoral está muy poco recogido en ese instrumento de gestión, y lo que han visto es que tiene que haber mucha más enjundia desde el punto de vista ganadero y pastoral. Entonces, quieren volver a rehacer eso, y lo quieren hacer para que para mediados del año que viene esté ya listo esas nuevas bases de lo que es un modelo de instrumento de gestión. Es este apartado, y este apartado es completar esa orden, para posiblemente mediados del año que viene. Y con esos modelos de gestión ya hecho, con ese modelo de lo que debería tener un instrumento de gestión, que no deja de ser un plan de lo que voy a hacer en ese monte en los próximos 10 años, esos son los instrumentos de gestión que están en la Ley de Montes, y que todas las comunidades autónomas en todos sus montes tienen que tenerlo. Corregirme cualquier cosa que diga que no estoy correcto, porque hay cosas que no conozco al 100%, ¿no? Entonces, lo interesante de este modelo de gestión que se quiere promover en el Peplif es que sean los propietarios de los montes, las juntas vecinales o los ayuntamientos los que contraten a una empresa para hacer ese modelo de gestión, que no sea la administración, que sean las juntas vecinales, los propietarios. Por supuesto, deberán cumplir una serie de limitantes que tiene la gestión normativa de esos montes, ¿no? Pero que los promotores sean las juntas vecinales, que siempre han sido las más pasivas en este tema. Entonces, se quiere dar la pelota a las juntas vecinales para que sean ellos los que digan qué es lo que quieren hacer en ese monte, mientras cumplan los requisitos básicos. Y con eso contraten una empresa y digan, hacernos ese plan de gestión para los próximos 10 años. Por supuesto, la administración regional va a financiar esos trabajos de esas empresas, de hacer esos instrumentos de gestión. No al 100%, que las juntas vecinales pongan algo, pero en una cuantía bastante elevada. Y eso lo van a hacer de aquí al 2020 con 2,2 millones de euros. Y el propósito es hacer alrededor de 200 montes de utilidad pública. O sea, es muy ambicioso la cantidad de montes que quieren hacer. No llega a la mitad, pero casi, de los que existen en Cantabria. Y una vez que se hacen esos, hacer cumplir ese plan a 10 años. Que el objetivo final es que si un monte no tiene ese instrumento de gestión, no podrá recibir ayudas de la administración para hacer inversiones o para hacer mejoras. Pero si tiene esos instrumentos de gestión, se le va a apoyar para que cumpla los plazos que quiere hacer en 10 años, ¿no? Y eso es el otro monto muy importante que tiene de subvencionar las actuaciones escritas en los instrumentos de gestión. Y las otras dos acciones que tiene esto es simplemente relacionado con quemas controladas y prescritas, lo que da una idea de la importancia que se quiere dar también a ese aspecto, ¿no? Algo que también es muy interesante, ¿no? Aquí, bueno, pues es sacado del Peplif también,
pues lo que decía antes, de que el mayor esfuerzo económico y técnico se quiere dar a la prevención, a estos aspectos de estos instrumentos de gestión. O sea, es como una excusa los incendios forestales para empezar a tener gestión en los montes. Realmente es, desde mi punto de vista, es un plan, un plan estratégico para que empecemos a hacer gestión de lo que no tenemos realmente. Ese es el presupuesto, el 91% es para acciones y el 9% es para también contratar gente, para contratar técnicos que estén en el campo, que también es lo que no tenemos en Cantabria y, desgraciadamente, en la mayoría de administraciones regionales, que estén para dinamizar, para apoyar a juntas vecinales, para apoyar a los propietarios a que esto vaya más, ¿no? Porque el problema que yo veo es que la pasividad de estos propietarios va a hacer muy difícil que esto arranque, a no ser que vayas ahí y animes, a pesar de que te dan dinero para hacer cosas y demás. O sea, hay una pasividad bastante fuerte, ¿no? Y ya vamos a los instrumentos de gestión y a las labores pastorales donde nosotros estamos metidos. Esto es un poco repetir lo que he dicho antes. Lo mismo, los 10 años y lo que tiene esta preparación, esta fase de preparación del modelo, bueno, tiene la fase de preparación del modelo, la fase de redacción de los instrumentos de gestión y el apoyo posterior. Es un poco resumen de lo que he dicho antes también. La fase de preparación, pues tenemos estas dos acciones, que es la elaboración de las bases y criterios técnicos, y tenemos estas 3 actuaciones en las que ya estamos metidos casi de lleno. Hacer un manual de buenas prácticas, de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no son recomendables hacer, estructurar la información que tenemos ya para facilitar la labor y que sea menos cara la labor que tengan que hacer las empresas, porque ya esa información la tenemos y simplemente la tenemos que poner a la escala de esos montes, y lo mismo que esto, con un modelo de simulación, evaluar cómo es el estado pastoral de ese monte. ¿Vale? Con todo esto, pues se rehará esta orden de modelos de instrumentos de gestión. Este manual de orientaciones de gestión, manual de buenas prácticas, que también se puede llamar, consiste en tres apartados, que uno es catalogar qué tipo de formaciones tenemos en esos montes, una catalogación ni demasiado exhaustiva ni demasiado simple para que sea funcional, donde se también describan sus características ecológicas, productivas, interés de conservación, riesgos, etc. Luego, catálogo de modelos de gestión, que es como el itinerario que habría que hacer para si queremos transformar de un tipo de formación a otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tipo de actuaciones tenemos que hacer? ¿Con qué cronograma y demás? Y luego, un listado de buenas prácticas que estaría ligado a esto. Mira, para transformar una formación de esto a esto, tendremos que hacer desbrozar primero, pues aquí dirá qué prácticas tiene que tener el desbroce, qué líneas de actuación tendrías que planificar para hacer un desbroce. Entonces esto se puede ver mejor aquí en los 3 apartados. ¿Qué tipo de formaciones? Nosotros tenemos encargado las formaciones desarboladas, las arbustivas y las de herbáceas. Pues, por ejemplo, catalogamos estos tipos de formaciones. ¿Qué modelos de gestión vemos que son viables y son interesantes hacer? Pues mira, los escobales, muchos de ellos sería interesante aclararlos. Pues esto sería un itinerario y un modelo de gestión que aquí tendríamos que decir, bueno, pues primero habría que hacer esto, luego esto, luego esto. Luego, esto serían estas cosas. Y aquí describir en qué consisten esas actuaciones. Eso es un poco el resumen de estas orientaciones, y esto sería un manual de qué cosas se pueden hacer. Entonces esto es interesante porque no tenemos nada tampoco al respecto. Y esto es lo que le daremos a la empresa, decir, mira, esto es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer a la hora de diseñar el instrumento de gestión X. Esto es simple un esquema de entre brezales tojales o brezales escajales muy dominantes en Ulex y muy dominantes en brezo. Bueno, pues esto sería un posible itinerario de gestión, pues pasar de aquí a aquí. ¿Y cómo podría pasar? Esto es simplemente así, demostrativo. Sin perder de vista que las escalas espaciales son diferentes. Esto lo voy a hacer en una mancha de escobal, pero también tengo que considerar el monte entero. Esto también tiene que recogerse. Entonces,
¿Por qué voy a hacer esto en esta mancha de aquí a aquí? Porque en el monte quiero hacer estas cosas a nivel global. Esto es un ejemplo de las cosas que hacen en Escocia a nivel de montes enteros, de mosaicos, de distintas esquemas prescritas, creando un mosaico que facilita, en este caso, la pervivencia del urogallo, que se caza, pero también es interesante para producir miel o para comer el ganado. La estructuración de la información existente, muy rápidamente, tenemos mucha información de Cantabria, de distintos aspectos de Cantabria, que cada una está igual en un sitio diferente y que son poco accesibles para cualquiera, para realizar un trabajo y que en la fase de diagnóstico, que es la primera fase de estos instrumentos de gestión, directamente casi la podría cubrir con todo lo que tenemos aquí. Entonces, nuestro propósito es hacer una aplicación web para que tengamos toda esta información colgada y que simplemente digas el monte 302, pum, y te saque toda esta información y directamente las descargues. Y con eso la fase de diagnóstico casi la tenemos cumplida. Por ejemplo, tenemos un mapa de vegetación hecho mediante teledetección y muestreo en campo, pues muy detallado y bastante reciente, que puede servir para este propósito. Mapas de clima y suelo bastante detallados también. Información oficial del sistema de trazadoría animal, que también para este monte en concreto tenemos estos 8 ganaderos y el tipo de ganado que tienen desde enero hasta diciembre en este monte. Entonces esa información es oficial, la tenemos ahí. Entonces, ¿por qué vamos a tener que sacarla de nuevo en campo si la tenemos aquí? Simplemente en campo comprobaremos si está bien o no está bien esa información y se iría bastante más rápido. Y por último, tenemos este modelo de simulación que nos dice, con la vegetación que tiene el monte, con el ganado que tiene y su distribución a grandes rasgos espacial de ese ganado, cómo se aprovecha ese monte, cómo se utiliza esa vegetación, si hay sobrepastoreo, infrapastoreo o ese tipo de vegetación está bien ajustado, ganado y forraje, y también los rendimientos que tiene eso, cómo se traducen eso en rendimientos en el ganado. Muchas de las cosas que Óscar ha explicado, que habéis explicado Sara y Óscar, pues están metidas en este modelo de simulación. Y al final lo que trata es de, ejecutando ese modelo, también la empresa podrá juzgar en qué zonas sería conveniente actuar y en qué zonas sería incluso conveniente pasar de pasto a cultivos forestales, por ejemplo. O sea, eso es otra herramienta más para diagnosticar cómo está, pero también para crear escenarios. Esto es más o menos lo que he explicado ahora. Todo está también en un artículo de la revista Pastos, entonces se puede consultar ahí en qué consiste el modelo puerto. Aquí, esto lo paso rápidamente porque yo creo que ya he hablado demasiado. Esto es una simulación del modelo puerto. Y al final, lo que estoy diciendo, el modelo puerto servirá para el diagnóstico del estado actual del monte, qué grado de pastoreo tiene y qué estado energético del ganado que está paciendo en ese monte, su traducción en pérdidas o ganancia de peso, y también se pueden crear escenarios. ¿Qué pasaría si yo aumentara los censos de ganado o qué pasaría si yo cambio la distribución espacial de ese ganado o mejoro ciertas zonas? También puedo volver a correr el modelo puerto y ver cómo respondería eso al ganado y también a la vegetación. Y el CIFA está implicado en todas estas cosas, pues tanto en esta confección del manual como en el apoyo a desarrollo de aplicaciones web, tanto de información de referencia de esos montes como el modelo puerto, por fin ya, que era uno de mis objetivos desde hace tiempo, es que pasara a ser una aplicación que cualquier técnico pudiera utilizar, ¿no? Porque de momento solo lo puedo utilizar yo, desgraciadamente, ¿no? Que soy el que escribió el código del modelo puerto. Entonces, como no pasemos a esa aplicación, pues no tiene mucho futuro. Y mantener y mejorar las aplicaciones creadas y formar en el uso de esas aplicaciones. Ese es el futuro mío, más o menos, de aquí a mediados de 2018. O sea que es prácticamente todo gestión lo que voy a estar haciendo. Nada más. Muchas gracias. Igual que antes tenemos tiempo para alguna pregunta, nada más y nada menos, ¿no? Porque mucho, demasiado. a mí me parece sí.
optimista diciendo que esto solo te va a llevar hasta mediados del 18. Bueno, yo soy optimista como tú, ya sabes. Cada vez menos, pero... Pues la pregunta. Hay más gente también implicada. Sí. Una pregunta. Lo que no me ha quedado claro es una cuestión. Comentamos que había 9.000 hectáreas de incendios de Cantabria media anual, forestales, entiendo. Todos son incendios, entiendo yo, que son incendios provocados y descontrolados. No que se quema ahora en invierno, que bueno, tampoco afecta a todas las montes, como el verano, no sí. Pero la pregunta es, respecto al tema de los manuales, la normativa que hay en Cantabria, ¿no le afecta a la hora de la gestión? ¿Pueden empezar a habilitar en la superficie mala? Sí, digamos, hay superficie acotada, pero la ley dice que la superficie acotada solo puede ser acotada por motivos de regeneración. Digamos, cuando los incendios, por ejemplo, están fuera de época, si hay un año muy seco y el verano es muy seco y se quema superficie arbolada y se producen problemas de erosión fuerte, eso se acota. Pero estos incendios de finales de invierno, que son la mayoría, porque en Cantabria es que tampoco puedes quemar en otra época del año. En la Cantabria cantábrica, digamos, tienes la zona del sur que sí se producen incendios en verano. En esa zona cantábrica es muy difícil quemar fuera de esa época porque está verde todo. Entonces esos incendios de final de verano no suelen ser graves desde el punto de vista ecológico, porque el suelo está frío, porque se quema lo seco que se ha producido, la materia muerta seca que se ha producido en invierno, y si no hay demasiada biomasa en pie, pues no suelen ser incendios de mucha potencia. Entonces, de todas maneras son ilegales, porque no piden permiso para ello. Y como son ilegales, se lucha contra ellos. Entonces, lo que se quiere hacer hincapié es que mucho de eso pase a quemas prescritas, sobre todo donde no se puede hacer otras prácticas como el desbroce. Si ya tenemos zonas pedregosas o con pendientes elevadas, pues sí se va a promover las quemas prescritas, pero en esas épocas del año también, porque son las épocas donde vas a producir menos daños sobre el medio, menos o nulos daños sobre el medio. Eso hay que tenerlo también presente, que las quemas no tienen por qué producir daños. No, pero eso la ley de montes dice que el acotamiento es para restauración, cuando se producen daños. Eso está muy claro. Yo te transcribo lo que me dicen mis compañeros de montes. Tú no puedes acotar 9.000 hectáreas al año. Y sobre todo sin demostrar. En cada acotamiento tienes que demostrar que ahí se están produciendo daños, desde el punto administrativo. Una de las acciones que quiere hacer este PEPLIF es agilizar también los posibles acotamientos que se hagan, porque tienen que salir publicados en el BOC, en el boletín oficial y tal, y eso es todo, no hay medios tampoco técnicos para ello. Pero lo que sí que tienen claros mis compañeros de montes, afortunadamente, desde mi punto de vista, es que la mayoría de los incendios que se producen en Cantabria no son dañinos, son ilegales, y como ilegales hay que combatirlos, pero afortunadamente no son dañinos. Y luego se da esta paradoja de que si tú eliminas todos esos incendios y no los sustituyes por desbroces o quemas prescritas, tienes un mayor riesgo a futuro a tener grandes incendios. Eso es una paradoja que vosotros trabajáis mucho con ella también, y que a nosotros nos libra de los grandes incendios. Hay que ser realista en ese sentido, o sea, nos libra. Hay zonas de Irlanda que tienen el mismo clima de nosotros, que acabaron con esos incendios y se están presentando con incendios descontrolados de 1.000, 2.000 o 3.000 hectáreas. Eso, en una de las jornadas que hubo en Cantabria sobre incendios forestales, esta persona, Mar Ribau, sí, ¿no? Sí, nos ponía esos ejemplos de otros sitios de la Europa Atlántica, porque no tenemos que pensar solo en el Mediterráneo para grandes incendios, sino que pueden estar ocurriendo así. Y decía, que a mí es lo que más me flipó, de un ingeniero de montes en este caso, de que afortunados sois de tener tantos incendios pequeños, aunque sean ilegales, porque si no tendríais una catástrofe como lo que estamos teniendo en Cataluña nosotros, aunque sea Mediterráneo, da igual. O sea, eso es interesante también tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Tenéis algún problema de compatibilidad de todas las quemas, de los
son las que más prescritas, son las que más están haciendo ahora. Con el tema de los hábitats de red natura, la conservación, sobre todo hábitats de matorral, ¿hay un problema de compatibilizar esos? Yo no lo tendría, yo no soy gestor, ¿eh? Ya te digo, yo apoyo a la gestión. Yo no lo tendría en ciertos hábitats. Este ejemplo que he puesto yo de esas dos fotos de un brezal tojal, más que nada, un tojal brezal y un brezal tojal. Esas dos facies de un mismo hábitat. Pero para mí la primera no es hábitat de la directiva, porque la dominancia tan fuerte del ULEX no tiene poco interés, mientras que la otra sí, porque es realmente escasa también. Sí, sobre todo me refiero al tema de los brezales. Sí, es que los brezales necesitan el fuego, o necesitan el desbroce, necesitan una actuación perturbadora, porque si no en nuestro ecosistema el ULEX se los come, eso está claro. Y después del ULEX, pues una sucesión hacia arbolado podría darse también. Pero si quieres tener brezales mayoritarios, ericas y cayunas, la cayuna menos porque estás más en alta montaña, pero en esta media montaña, si quieres tener dominancia de ericas, tienes que hacer algo, porque es que nuestra vegetación, digamos, y nuestro ULEX crece mucho más rápido que las ericas. O sea, y por eso son hábitats ligados al fuego, tradicionalmente, de siempre. Desde mi punto de vista tenemos demasiados y buena parte habría que transformarse. No porque en Bélgica o Holanda ya hayan desaparecido prácticamente, pues tenemos que ser nosotros los sufridos mantenedores de los brezales. Parte de ellos igual podían pasar a otra cosa, sea forestal o sea pasto también, ¿eh? O sea que... Tengo yo una. Parece que ese instrumento que estabais presentando, bueno, que se ha aprobado ya en Cantabria, es independiente, o sea, intenta regular la parte de ganadería o se incluye dentro de los proyectos de ordenación de montes, o ¿sabes lo que quiero decir? O sea, ¿se está concentrado sobre todo en el tema de incendios y ganadería o aspira a hacer una ordenación más integral? O sea, de hecho, lo que dije es que esa primera orden hacía demasiado hincapié en las masas arboladas y poco hincapié en lo que es más predominante en Cantabria, que es esas masas arbustivas de muy bajo valor, tanto para ganado como para otros usos forestales, pero muy abundantes y muy problemáticas, y con valor también de conservación, desde luego. Entonces, lo que se dieron cuenta es que si la ganadería es la que está causando el problema y no la tratamos explícitamente, no vamos a llegar a gran cosa. Entonces, y lo que dije también, que no solo la causa, sino que también puede ser el remedio para mantener los incendios a raya. O sea que, entonces sí que se ha hecho hincapié, afortunadamente, en considerar que los ganaderos no son enemigos, ni la ganadería es enemiga del monte, sino que puede ser, es el único aliado, son los que están ahí. Cada vez menos, pero siguen siendo los únicos que están ahí, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo ves de exportable esta experiencia de Cantabria a otros sitios, a otras comunidades autónomas? Porque vosotros tenéis la gran ventaja de que, lo que has dicho, ¿no? El peso que tiene este sector en la comunidad y la información que tenéis, y que es una comunidad pequeña. O sea, yo creo que eso también ayuda a la hora de gestionar todos los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa información que teníais de dónde están los animales... Sí, ahí pues, con otros trabajos que hemos hecho con Entretantos y la plataforma de la ganadería extensiva, hemos visto que esto que hay en Cantabria, y yo pensando que esto lo había en todas las comunidades autónomas, porque al final es información oficial a nivel estatal, pero por ejemplo que los montes comunales tengan un código de explotación agraria para que lo puedas ligar a que hay ganado ahí en una determinada época de año. Eso no ocurre en todas las comunidades autónomas. En otras comunidades autónomas los montes comunales no tienen código de explotación agraria. Y si hay animales ahí, están como en el limbo, porque todos los animales tienen que estar identificados ellos mismos y en qué sitio están y en qué época del año. Entonces, si están en el monte y esos montes no tienen código de explotación agraria, es como si no estuvieran en ningún sitio. En Cantabria, afortunadamente, porque tuvimos muchos problemas y seguimos teniendo problemas sanitarios, porque este sistema de trazabilidad, su objetivo principal es, si hay un problema sanitario grave, saber dónde están los animales en ese momento, aislarlos o lo que sea. Entonces, en Cantabria sí que se hizo hincapié en que todos los montes, porque se utilizan mucho, pues tendrían que
tenían que tener su código de explotación agraria. Pero lo mismo ocurre en Extremadura con montes, y creo que en Extremadura no tienen código de explotación agraria, y en muchas otras comunidades. Eso, Pedro Mari, lo estuvimos analizando y yo me llevé mucha sorpresa, ¿no? Y dije, joder, y dije, pues estamos en el top, en el top en Cantabria, ¿no? Pero son cosas que son fundamentales de tener eso controlado, ¿no? Una pequeña cosa que quería comentar, pero lo que comentabas bueno, la necesidad de reducir ciertas masas para que no haya incendios, que no había que no eran, ¿cómo decirlo?, no eran agresivas, que no había una pérdida grande, ¿no? Cuando se quemaba una cierta zona, ¿no? Ahí no se tienen en cuenta, por lo que veo, las pérdidas que sí hay de biodiversidad, o sea, de animales que forman el pasto aéreo, digamos, los insectos. Bueno, biodiversidad, vamos. Esto, por ejemplo, si seguimos el ejemplo que puse antes de estos brezales, con su facies dominada por el escajo y su facies... Cuando tienes esa dominancia de Ulex, la biodiversidad baja en picado. Y el fuego lo que hace es aclarar y dejar la vida a otras plantas y otros animales. O sea, simplemente es eso. Entonces es una herramienta que, si se practica bien, va a favor de la biodiversidad. Sí, pero en relación a los brezales, por ejemplo, los brezales sí que son plantas que suelen ser plantas nodrizas, que suelen tener en su parte de abajo, suelen facilitar el que plantas de otro tipo, como acebos, tejos, servales, germinen y proliferen debajo, o sea que... Y ellas mismas, no olvidemos ellas mismas. Sí, por supuesto. O sea que el brezo tiene su valor, por supuesto, no, per se. Me refiero al respecto de eliminarlas de una forma sistemática, sin tener en cuenta esa particularidad. No, la biodiversidad es otro objetivo más principal. En esas normas de buenas prácticas, la biodiversidad siempre estará puesta ahí. Primero, desde el punto de vista legal, los hábitats de la directiva tendrán que respetarse. Tampoco la directiva Hábitats te dice que lo tienes que mantener así. Eso lo hablábamos el año pasado, Alfonso, en su charla. Tampoco lo tienes que mantener así. Tienes que mantener unas proporciones que pueden cambiar, pero no puedes radicalmente cargarte un hábitat de una zona. Pero puedes bajar su nivel y en otra zona igual aumentarlo. O sea, hay que ser dinámico porque también la naturaleza es dinámica en ese sentido, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, los incendios, si están bien hechos, no serían malos, pero son ilegales. No hay nadie que diga, oye, sé que está habiendo un incendio ahora, que está todo controlado y tal. Ese es el problema de... Vamos a seguir adelante.